Mi Jesús hoy, 19 de abril del año 2022, martes de la octava de Pascua. El color litúrgico para este día es blanco y celebramos a San León IX, Papa. Es recordado tristemente por ser el pontífice que tuvo que vivir el cisma de Oriente y Occidente. Nació en Alsacia, Francia, en el año 1002, en el seno de una familia noble. Recibió su educación del obispo de Toul, Francia. Después de la muerte de este, sirvió en la corte del emperador Conrado II. Al cumplir 24 años fue nombrado obispo de Toul, cargo que ejerció con mucha disciplina durante 20 años. Fue elegido papa en el año 1049, convocó numerosos sínodos con el fin de reformar la vida del clero y erradicar la simonía. Para poder entender el cisma que hubo, hay que saber que después de la caída del Imperio Romano, la Iglesia se dividió en 5 grandes patriarcados, de los cuales uno de ellos era el de Roma en cabeza del Papa y el más importante. Con el paso del tiempo, las diferencias a todo nivel litúrgico, cultural, lingüístico entre la Iglesia de Roma y las iglesias orientales se acentuó más y ya hubo la ruptura definitiva. León, el Papa León IX falleció en el año 1054 en Roma, Italia. Fue canonizado por el Papa Víctor III en el año 1087. Oración colecta. Tú, Señor, que nos has salvado por el misterio pascual, continúa favoreciendo con dones celestes a tu pueblo para que alcance la libertad verdadera y pueda gozar de la alegría del cielo que ya ha empezado a gustar en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar y a meditar la hermosa palabra que Dios nos tiene para este día. Lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versos del 36 al 41. El día de Pentecostés, Pedro dijo a los discípulos: todo el pueblo de Israel debe reconocer que a ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Al oír estas cosas, todos se conmovieron profundamente y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro le respondió: que cada uno de ustedes se convierta y se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para que les sean perdonados los pecados y así recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa ha sido hecha a ustedes y a sus hijos y a todos aquellos que están lejos, a cuantos el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchos otros argumentos les daba testimonio y los exhortaba a que se pusieran a salvo de esta generación perversa. Los que recibieron su palabra se hicieron bautizar y ese día se unieron a ellos alrededor de 3000. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El salmo está tomado del número 32, versos del 4 al 5, del 18 al 20 y el 22. La tierra está llena del amor del Señor. La palabra del Señor es recta y Él obra siempre con lealtad.
Él ama la justicia y el derecho, y la tierra está llena de su amor. La tierra está llena del amor del Señor. Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y sustentarlos en el tiempo de indigencia. La tierra está llena del amor del Señor. Nuestra alma espera en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Señor, que tu amor descienda sobre nosotros conforme a la esperanza que tenemos de ti. La tierra está llena del amor del Señor. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 20, versos del 11 al 18. María se había quedado afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco sentados, uno a la cabecera y otro a los pies del lugar donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Ellos le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? María respondió: Porque se lo han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Al decir esto se dio vuelta y vio a Jesús, que estaba allí, pero no lo reconoció. Jesús le preguntó: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le respondió: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo iré a buscarlo. Jesús le dijo: María. Ella lo reconoció y le dijo en hebreo: Raboní, es decir, maestro. Jesús le dijo: No me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: Subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. María Magdalena fue a anunciar a los discípulos que había visto al Señor y que Él le había dicho esas palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexionemos sobre la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles. Es capítulo 2. En la lectura de ayer, el apóstol Pedro afirmaba la realidad de Jesús como Mesías y como Señor, fundamentando su discurso en los signos y prodigios realizados por Jesucristo. Hoy nos invita a convertirnos al Señor, integrándonos en el nuevo pueblo de Dios por medio del bautismo. En el Evangelio se nos va a narrar la aparición de Jesús a una mujer, a María Magdalena. Terrible problema en el que estamos metidos. Dios ha constituido Señor y Mesías a Jesús de Nazaret y Pedro lo afirma. Esta es una realidad y nos la hace saber con total certeza. Él ha sido testigo de la glorificación de Jesús después de su muerte, resurrección y su exaltación a la diestra de Dios Padre. Él sabe que Jesús es el Hijo amado, en quien el Padre se complace. Muchos lo rechazaron, lo persiguieron y luego lo asesinaron, pero los culpables son los que históricamente efectuaron ese crimen. Pedro nos dice: ustedes lo han crucificado, la responsabilidad pesa sobre toda clase de persona pecadora.
Y quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Dios, a pesar de esta responsabilidad que pesa sobre nosotros, no quiere la muerte nuestra, sino que nos convirtamos y vivamos. Preocupados por las consecuencias de nuestra maldad, podemos preguntar, tal vez como aquella gente, ¿y ahora qué tenemos que hacer? En primer lugar, se nos hace un llamado a arrepentirnos, a la conversión, aceptando que Jesús es el Mesías, aquel en cuyo único nombre podemos salvarnos, el único ser que nos puede salvar, no hay otro. Esto nos debe llevar a renunciar, a continuar rechazando a Cristo, a dejarlo solo en su sagrario, donde nos ha esperado con los brazos abiertos. Nos hemos dejado dominar por falsos dioses, como pueden ser el afán del poder, del dinero, de la satisfacción de tantos intereses personales, carnales, sin importarnos si para lograrlo necesitamos pisotear la dignidad de nuestros hermanos. Este llamado de Pedro hoy es para todos, sean de la religión que sean, pues la salvación no es solo para un grupo pequeño o determinado, es una oferta que Dios hace a todos los hombres de todos los tiempos y lugares. Depende de nosotros aceptarle. Luego nos pide abrir las puertas de nuestra vida a nuestro Redentor para que habite en nosotros. Esto es posible a través del bautizo en su nombre, lo cual indica que nos sumergimos en el Hijo de Dios para participar de su vida y de su espíritu, llegando así junto con Él a ser hijos de Dios. Así y solo así serán perdonados nuestros pecados, seremos reconciliados con Dios y nos volvemos hijos suyos. A esto mira nuestra vocación. Finalmente recibiremos el Espíritu Santo que nos hará criaturas nuevas para no volver a traicionar a Cristo, no volver a los falsos dioses. Entonces así seremos testigos fidedignos, tanto por nuestras palabras como por nuestras obras, como por nuestra vida misma. Esa vida del resucitado que tanto nos amó hasta entregarse por nosotros. Esta es la invitación que recibimos para que nuestra fe en Cristo se renueve y no se quede en una fe muerta, sino que se manifieste su vitalidad por nuestras buenas obras, a través de los cuales pasemos haciendo el bien a nuestros hermanos como lo hizo Jesús. En el Salmo vemos qué hermosa compasión tiene el Señor de su pueblo y ha enviado su palabra, que haciéndose uno de nosotros nos manifiesta el amor providente de Dios a aquellos que lo temen y en su bondad confían en Él. Cristo Jesús es la cercanía de Dios con nosotros, puesto que Él ama la justicia y el derecho. Ha venido a nosotros para enseñarnos a ir por ese camino real, de tal forma que seamos gratos a Dios y así la tierra se llene de sus bondades. A nosotros nos corresponde aceptar con mucha fe, con mucho amor esa vida que Dios nos ofrece. Así podremos construir realmente un mundo que se desarrolle en la civilización del amor, convirtiéndose en un signo del reino de Dios entre nosotros. En el Evangelio de Juan vemos lo que alcanza el amor.
Los discípulos solo vieron el sepulcro vacío y creyeron en la resurrección de Cristo. María Magdalena piensa que se han robado el cuerpo de Jesús y permanece llorando junto a la tumba abierta y vacía. El apóstol Juan nos hablará de un acontecimiento como prueba irrefutable. Se convertirá en el testimonio de aquello que vivió María Magdalena, que viene a demostrar la mentira sobre el robo del cuerpo de Jesús, difundida por los soldados silenciados porque los sobornaron los sumos sacerdotes para que no dijeran la verdad acerca de la resurrección de Jesús. María Magdalena contempla a Jesús, pero no lo reconoce, pues Él ya está glorificado. No puede vérsele sino a través de su entrega por nosotros, que lo hace ser no tanto nuestro Maestro, sino el Señor de todo lo creado. María reconoce a Jesús cuando Él la llama por su nombre. Esta frase de gran importancia encierra lo que es la respuesta del verdadero discípulo de Jesús, quien al apropiarse la imagen del buen pastor dijo respecto a sus ovejas: yo las conozco, las llamo por su nombre, ellas me conocen y escuchan mi voz y me siguen. A Cristo resucitado, Señor nuestro, lo contemplamos no por exterioridades. Por eso las manifestaciones de nuestra fe no pueden consistir únicamente en exterioridades como abrazarle los pies o una genuflexión ante él o cantarle con mucho amor. Hay que superar esa forma de honrar a Cristo, aceptándolo como lo que Él es en realidad, aquel que ha sido constituido Señor y Mesías por su fidelidad, por su entrega, por su obediencia hasta la muerte. Y ya vemos una muerte de cruz y que nos pide que sigamos sus huellas. En nuestra Eucaristía diaria, la fe nos trae al encuentro con la tumba vacía o al encuentro de ese Señor que está vivo, de ese Señor que nos espera vivo en la Eucaristía. Venimos a contemplar a Cristo, a escuchar su palabra, a ser testigos de su amor que tanto nos ama, tan grande, que ha dado la vida por nosotros, que nos ha librado del pecado, que podemos vivir unidos a Él como hijos de Dios. Los que participamos de la celebración eucarística adquirimos compromiso de entrar en comunión de vida con el resucitado. Antes de poder recibirlo en la Eucaristía, hemos de habernos arrepentido de todos nuestros pecados y así sumergidos en la vida divina y llenos del Espíritu Santo, vivamos no solo fieles a Cristo, sino también como hijos en el Hijo, para que alabemos a Dios y para convertirnos en testigos de aquel que se ha hecho encontrar para enviarnos a proclamar su amor en todos los momentos, en todas las circunstancias y ambientes de nuestra vida y a toda la humanidad. No podemos quedarnos contemplando a Cristo abrazados a sus pies. Si hay que amarlo, sirviéndolo en nuestros hermanos. El camino de Jesús hemos sido nosotros, a quien Él ha liberado de la esclavitud del pecado, a quienes ha socorrido, alimentado, sanado y levantado. Ese es el mismo camino de la Iglesia
que al entrar en una relación personal con Cristo en la oración, siente ese impulso de ir a vivir siguiendo el mismo camino de su Señor. Hay que cumplir con aquel. Ve a decirle a mis hermanos, contarles con las palabras, con las obras, con la vida misma de Dios, que Él no solo es Jesús nuestro Dios, sino especialmente nuestro Padre y Señor, y que para subir a Él hay que seguir las huellas del amor comprometido que nos señaló Cristo Jesús, su Hijo y hermano nuestro. El Señor está vivo. El Señor está vivo. Salgamos a buscarlo. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? En la oficina, en la calle, en la plaza de mercado, en cualquier sitio donde nos encontremos. Allá está Jesús, en nuestro hermano, en todos los seres que lo amamos. Ese es Jesús vivo y resucitado. Roguémosle a nuestro Dios y Padre que nos conceda, por intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra Madre Santísima, la gracia de ser sus testigos siempre alegres, que lleven su salvación y no tristeza ni sufrimiento a los demás. Que el Espíritu del Señor impulse y fortalezca nuestra vida y dé testimonio del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, su Hijo y hermano nuestro. Amén. Martes dedicado a los santos ángeles, a esa veneración hermosa de los ángeles custodios, de los santos arcángeles y también a la santa faz de nuestro Señor Jesucristo. Bendecido día para todos y felices Pascuas de Resurrección. Amén.